Hola a todos, hola a todas. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en nuestro espacio, nuestro rinconcito de YouTube dedicado a las historias que nos tocan el alma, a las reflexiones que nos invitan a pensar y, por supuesto, a desentrañar ese drama romántico que tanto nos cautiva. Hoy, mis queridos amigos y seguidores, les traigo un tema que sinceramente me tiene no solo con la piel de gallina, sino con una sonrisa que no se me quita de oreja a oreja. Estamos hablando de un reencuentro, de un amor que pensábamos, quizás se había extinguido, pero que para nuestra inmensa alegría, ha resurgido con una fuerza efervescente. Sí, como lo están escuchando, nos referimos al posible regreso de Demet y Can. Ese dúo que tantos suspiros nos arrancó, tantas ilusiones nos brindó, y que ahora, parece ser, nos premia con la maravillosa noticia de una segunda oportunidad juntos. Imaginen la escena, ¿verdad? Después de todo lo que se ha dicho, de los caminos que cada uno tomó por separado, de los rumores que circularon como pólvora, de las distancias que parecieron insalvables, ¡boom! El destino, o quizás esa fuerza incontrolable llamada corazón, los ha vuelto a colocar en el mismo sendero. Y eso es precisamente lo que quiero desgranar hoy con ustedes, analizar esta posible reconciliación, dilucidar qué podría significar para ellos como individuos y sobre todo, para nosotros, los fans que hemos seguido su historia con tanta pasión y dedicación. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita, y si aún no lo han hecho, les invito, desde este preciso instante, a que aprieten ese botón rojo de suscribirse. Les aseguro que no se van a arrepentir, esta es una historia que merece ser contada y seguida de cerca. Verán, la noticia de una posible reconciliación entre Demet y Can ha sido un verdadero seísmo en el universo del espectáculo, y no es para menos. Son dos figuras que por sí solas, ya generan una atención descomunal, capturan miradas y se meten en el imaginario colectivo. Pero juntos su química es innegable, su conexión trasciende la pantalla y se hace palpable en cada gesto, en cada mirada. Muchos de nosotros recordamos con una nostalgia entrañable sus inicios, esa chispa eléctrica que saltó de la ficción para, con el tiempo, parecer haber trascendido las líneas del guión y convertirse en algo mucho más real, algo mucho más profundo y significativo. Hubo momentos de pura magia, ¿se acuerdan? Esas entrevistas donde sus miradas se cruzaban de una manera que decía más que 1000 palabras, esos gestos de complicidad que no necesitaban ninguna explicación verbal, y un sinfín de pequeños detalles que nos hicieron soñar despiertos con un felices para siempre, digno de las más grandes producciones cinematográficas. Sin embargo, como suele ocurrir en las narrativas amorosas más intensas, la vida real a menudo nos presenta sus propios giros inesperados, sus propios desafíos. Las presiones inherentes a la fama, las agendas de trabajo que a menudo son implacables, las diferencias que con el paso del tiempo son inevitables en cualquier relación humana. Todo esto parece haber jugado un papel crucial en su separación inicial. Y ahí es precisamente donde reside la parte más intrigante, ¿no creen ustedes? ¿Qué ha cambiado realmente? ¿Qué acontecimiento, qué revelación, qué proceso interno ha sucedido para que, después de un periodo de distancia, de haber trilado caminos separados, decidan brindarse una nueva oportunidad? Las especulaciones vuelan por los aires y la verdad es que nadie, absolutamente nadie aparte de ellos mismos, posee la respuesta completa y detallada a estas preguntas. Pero sí podemos y debemos analizar algunas pistas sutiles, leer entre las líneas de sus recientes apariciones o declaraciones, y sobre todo, basarnos en la eterna y fascinante naturaleza humana. A veces la perspectiva que nos da la distancia nos permite ver las cosas con una claridad cristalina que antes no teníamos. A veces el tiempo, ese gran sanador y maestro, nos enseña de manera inequívoca qué es lo que realmente valoramos en la vida y en nuestras relaciones. Quizás en este tiempo de reflexión y de caminos divergentes, ambos se dieron cuenta de la singularidad de lo que compartían, de esa conexión especial que no se encuentra en cada esquina. O tal vez, y esto es muy probable, ambos han madurado de manera significativa, han crecido individualmente, han forjado su propia identidad, y ahora se encuentran en un punto vital de sus vidas donde pueden ofrecerse mutuamente aquello que, quizás en el pasado por inmadurez o por circunstancias, no podían. Piénsenlo desde otra perspectiva, una perspectiva más amplia. En el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, donde las relaciones personales son constantemente analizadas, juzgadas y expuestas bajo el microscopio público, mantener la calma, la conexión íntima y la fortaleza de una pareja es una tarea titánica. La constante exposición a los medios, los juicios públicos, las expectativas poco realistas de los fans y de la industria,
Todo esto puede ser abrumador y desgastante para cualquier relación. Es muy posible que al tomarse un merecido respiro, al alejarse voluntariamente de ese torbellino mediático y de las presiones inherentes, hayan tenido la oportunidad de redescubrir la esencia pura de su relación, la conexión genuina y espontánea que los unió en un principio. Y seamos honestos, cuando dos personas comparten una química tan potente y evidente en pantalla, y esa chispa parece haber existido y brillado también fuera de las cámaras, es prácticamente imposible para un fan no desear, con todas sus fuerzas, que esa conexión se preserve, se fortalezca y florezca de nuevo. La idea de una segunda oportunidad siempre ha portado consigo un componente romántico intrínsecamente fascinante. Implica, por definición, un acto de perdón, un proceso de aprendizaje mutuo, una renovación de votos, por así decirlo, un compromiso tácito de intentarlo de nuevo con una perspectiva renovada. Significa que a pesar de los errores pasados, de las dificultades vividas o de las circunstancias que los separaron, se elige, conscientemente, creer en la posibilidad de la relación una vez más. Y en el caso específico de Demet y Can, que han tenido un recorrido tan público y mediático, esta segunda oportunidad podría ser aún más significativa y emblemática. Podría convertirse en un mensaje poderoso para todos sus seguidores sobre la resiliencia del amor, sobre la capacidad humana de superar obstáculos aparentemente insuperables y de volver a apostar con valentía por aquello que verdaderamente nos hace felices y nos completa. Además, pensemos por un momento en el impacto que esta posible unión renovada podría tener en sus propias carreras profesionales. Cuando una pareja que goza de tanta popularidad y admiración pública decide unirse de nuevo, la expectativa y el entusiasmo del público se disparan exponencialmente. Podríamos presenciar la materialización de proyectos conjuntos, colaboraciones artísticas que dejen a todos boquiabiertos y que rompan todas las barreras. Imaginen la posibilidad de una nueva serie que capture esa magia, una película que reviva esa conexión. ¿Quién sabe qué maravillas nos depara el futuro? La química que demostraron en sus trabajos anteriores es un activo invaluable, un tesoro artístico. Y si a eso le sumamos la madurez emocional, la experiencia vital acumulada y la perspectiva que les ha dado el haber estado separados y reencontrarse, el resultado podría ser, sencillamente, espectacular. Es esa energía renovada, esa chispa que renace con una intensidad renovada, lo que hace que los fans se emocionen tanto y esperen con ansias lo que vendrá. Por otro lado, es fundamental recordar y tener presente que las relaciones humanas, por naturaleza, son complejas y están llenas de matices. Una segunda oportunidad, si bien es un signo de esperanza y valentía, no garantiza automáticamente un camino de rosas o una ausencia total de desafíos. Habrá retos, sin duda, momentos de prueba y ajuste. Pero la disposición genuina a intentarlo de nuevo, a reconstruir los cimientos, a fortalecer el vínculo y a afrontar las dificultades juntos, es lo verdaderamente admirable y digno de aplauso. Es un acto de valentía, de fe profunda en el amor, y eso es algo que todos, de una forma u otra, podemos y debemos celebrar. Ahora, la pregunta clave para todos nosotros, como seguidores devotos, es, ¿qué deberíamos esperar de esta posible nueva etapa? Yo sinceramente creo que lo principal es disfrutar de la noticia, celebrar esta posible nueva fase en sus vidas, y sobre todo, desearles lo mejor de corazón. No podemos ni debemos inmiscuirnos en la intimidad de su relación, pero sí podemos y debemos enviarles nuestras mejores vibras, nuestro apoyo incondicional y nuestro respeto por sus decisiones. Y por supuesto, estar atentos y expectantes a lo que el futuro les depara. ¿Será este el verdadero comienzo de una nueva y gloriosa era para Demet y Can? ¿Seremos testigos privilegiados de cómo este amor renovado florece de nuevo ante nuestros ojos, más fuerte y hermoso que antes? La intriga está servida, la expectativa es altísima, y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan increíblemente cautivadora y envolvente. Lo que sí está fuera de toda duda es que su historia posee todos los ingredientes necesarios para cautivar a una audiencia global: un romance intenso, una separación dolorosa, un halo de misterio y ahora, la prometedora luz de una segunda oportunidad. Y es precisamente esa poderosa mezcla de emociones, esa montaña rusa de sentimientos, lo que nos atrae de manera casi hipnótica, lo que nos impulsa a invertir nuestro tiempo, nuestra energía y nuestras esperanzas en seguir sus pasos. Nos encanta creer en los finales felices, nos gusta ver cómo el amor, cuando es auténtico y verdadero, tiene la fuerza inquebrantable de superar las adversidades más complejas. Y en el caso de Demet y Can, tenemos razones de sobra para ilusionarnos de nuevo, para abrir nuestros corazones a la posibilidad de un renacer.
Es verdaderamente fascinante observar cómo las vidas de las figuras públicas se entrelazan de maneras tan inesperadas, como sus historias personales pueden no solo entretenernos, sino también inspirarnos en nuestros propios caminos. Y esta historia, la de Demet y Can, tiene ese toque inconfundible de cuento de hadas moderno, de esos relatos que nos demuestran, una y otra vez, que a veces el corazón sigue caminos que la lógica y la razón no pueden comprender del todo, pero que al final pueden guiarnos de vuelta a donde realmente pertenecemos, a donde nuestro alma encuentra su hogar. La anticipación de verlos juntos de nuevo, de sentir esa conexión especial que tanto nos cautivó en su momento, es una emoción compartida por muchísimos de nosotros. Es la esperanza latente de que el amor, cuando es genuino y profundo, siempre encuentra una manera de resurgir, de renacer de sus cenizas. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de este apasionante viaje de hoy. Hemos explorado juntos los entresijos de esta posible reconciliación entre Demet y Can, hemos analizado con detalle las razones por las que esta noticia nos ilusiona tanto y nos genera tantas expectativas, y hemos reflexionado sobre el profundo significado de una segunda oportunidad en el amor, especialmente cuando se trata de figuras públicas cuyas vidas son tan seguidas y analizadas. Ha sido sin duda un recorrido cargado de emoción, de intriga, de especulación y sobre todo, de una esperanza renovada. La verdad es que la mera posibilidad de ver a esta pareja brillar de nuevo juntos es algo que a muchísimos de nosotros nos llena de una alegría inmensa y contagiosa. Les agradezco de todo corazón por haber llegado hasta este punto, por compartir este momento de conexión conmigo y por ser parte fundamental de esta comunidad que tanto quiero y valoro. Ahora, a la parte que más disfruto, me encantaría saber qué piensan ustedes, mis queridos amigos. ¿Qué les parece esta posible reconciliación? ¿Qué esperan o qué anhelan para Demet y Can en esta nueva etapa que esperemos está por comenzar? Dejen sus comentarios abajo porque me encanta leer cada una de sus opiniones, debatir con ustedes y sentir que esta comunidad es un espacio de intercambio real. Sus puntos de vista son increíblemente valiosos para mí y para todos los que formamos parte activa de este canal. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha tocado alguna fibra sensible, no se olviden de regalarme ese me gusta, que tanto me ayuda a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, con todos aquellos que aman las historias de amor, que vibran con el drama romántico y que siguen de cerca la trayectoria de Demet y Can. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no esperen más y suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que se enteren de inmediato cuando publiquemos nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchísimas cosas interesantes preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y lleno de cariño para todos ustedes.